Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Nuevamente te saluda tu amigo y hermano Juan Carlos Báez, esperando que el amor de Elohim, de Dios, y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre del ungido Yeshua, Cristo Jesús. Amén. Echemos un vistazo a las explicaciones teológicas del libro Vivificados por el Conocimiento, para así conocer más acerca de la doctrina en que está basada esta obra. Explicaciones teológicas. Referencia Romanos 4, 13 al 15. Leyes para Yaudín y gentiles, de lo general a lo particular. Pedro, al recibir la visión de los animales limpios e inmundos en Hechos 10, y luego el apóstol Pablo, asumiendo ese ministerio, al ser enviado por los ancianos y apóstoles, tuvieron la misión de extender el evangelio del reino de los cielos a los gentiles. Amén. Aleluya. Los 10 mandamientos o principios generales para Yaudín y gentiles. En el nuevo pacto, el pacto de la intimidad y del corazón. Las escrituras dicen en Éxodo 21 al 17, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento. No tendrás Elohim dioses ajenos delante de mí. Referencia primera de Timoteo 2:5. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Referencia Primera de Corintios 10, 7 y 14. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Referencia Mateo 5, 33 a 37. Santiago 5, 12. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Referencia Lucas 4:16, Hechos 17:2, Mateo 24:20. El ungido Yahshua en su ministerio terrenal, con su muerte, resurrección y ascensión, como el apóstol Pablo, luego de la resurrección, iban a la sinagoga los Shabbat o sábados, conforme a su costumbre. Ahora bien, ¿por qué no hay evidencia de gentiles en la sinagoga los Shabbat? Simple. Ningún día a los gentiles les era permitido entrar en la sinagoga. Por esa razón, la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, luego que los apóstoles Yaudín iban a la sinagoga en el día de reposo. Había un lugar en los alrededores del templo, el atrio de los gentiles, lugar donde se les permitía entrar a los gentiles para ser contestadas sus preguntas por los rabinos acerca de la fe. ¿Cómo guardan el Shabbat los gentiles? El ungido Yahshua nos enseñó que no andemos en nuestra voluntad personal y beneficio propio, labores, sino en su voluntad, cumpliendo su propósito para nuestra vida y la de nuestros semejantes. A diferencia de los Yaudín, que tienen sus 39 melajot, ordenanzas de Shabbat, algunas rabínicas cuestionables y desactualizadas, ya que, a diferencia de esa época, hoy día no cuesta trabajo encender fuego. El mandamiento es no trabajar y no negociar. ¿Qué vigencia tendrá el Shabbat o sábado semanal?
El Shabbat semanal se le dio al hombre en Edén. Se recordó en Horeb mediante Moisés y, luego del juicio y la restauración final de la tierra, seguirá vigente. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Referencia Efesios 6, 2 al 3. El apóstol Pablo, irreprensible en la justicia que representa el cumplimiento de la ley, hace una amonestación a la iglesia romana gentil de Éfeso, a la observancia de los 10 mandamientos, destacando a los gentiles efesios que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y madre. Sexto mandamiento, no matarás. Referencia Mateo 5, 21 al 22. Primera de Juan 3:15. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Referencia Mateo 5:27 al 28. Hebreos 13:4. Octavo mandamiento. No hurtarás. Referencia Efesios 4:28. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Referencia Colosenses 3:9. Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Referencia Romanos 7:7, Mateo 5:28, Efesios 5:3. En la Torá o ley de Moisés está escrito. Las escrituras dicen en Deuteronomios 6:4 al 6. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las escrituras dicen en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Por esta razón, en el relato de la mujer adúltera y la tentación de los fariseos y saduceos, Yahshua les dijo que les daría un mandamiento nuevo, debido a que lamentablemente habían olvidado el mandamiento que siempre estuvo desde el principio, el mandamiento del amor, de la reconciliación, de la restauración y de la santificación. Las escrituras dicen en Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahshua les dijo, amarás al rey tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por el gran interés del cuarto mandamiento y porque para muchos cristianos les es fácil aceptar los otros 9, lo detallaremos brevemente, tomando interés fundamental en los gentiles, ya que se sobreentiende que los Yaudín lo observan, hablando del día de reposo semanal y del interés de el Eterno en que los gentiles lo observen. Las escrituras dicen en Isaías 56, 6 al 8, y a los hijos de los extranjeros, los gentiles, que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, el semanal, y abracen mi pacto, los 10 mandamientos. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Rey, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Las escrituras dicen en Malaquía 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb
ordenanzas y leyes para todo Israel. Enfatizamos Israel natural y los gentiles injertados, conforme a Romanos 11, 15 al 22. Hay algunos que pretenden judaizar al pueblo, otros pretenden gentilizar la doctrina. A cada hijo Elohim le otorga su responsabilidad e identidad y los une en el camino, en el pacto de santificación hecho en Horeb, pacto que consiste en apartarnos en su ley de entre todos los pueblos, para servirle a Él, santificándonos. El profeta Isaías habla de la futura unificación del pueblo santo, antes de la segunda venida, de su prosperidad en la tierra y de la observancia del Shabbat o sábado semanal por los gentiles, junto a los Yahudim, todos como un solo pueblo. Las escrituras dicen en Isaías 66, 20 al 23, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos, de los gentiles, para sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, el Shabbat semanal, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Repita conmigo, observaremos el Shabbat semanal aún en la Nueva Jerusalén. Hablando de los que serán salvos. Las escrituras dicen en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, cada quien los que les corresponden, y la fe de Yahshua. Lo primero que se verá antes de la segunda venida del ungido, el Mesías, el Cristo, cuando el cielo se abra, será el arca del pacto con los 10 mandamientos o principios dados a Moisés en Horeb. Esto previo al juicio final. Las escrituras dicen en Apocalipsis 11:19, y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, el arca del pacto con los 10 mandamientos o principios. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El libro de la revelación de Yahshua el ungido, el Apocalipsis, hablando del séptimo sello, al final de los días, dice que el Eterno, quien no cambia, juzgará a toda la humanidad mediante su santa ley. Las escrituras dicen en Eclesiastés 12, 13 al 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, el manual de uso del Creador, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los Yahudim y gentiles estamos llamados a obedecer al Eterno y guardar los 10 mandamientos o principios, su santa ley y, en adición a su manual de uso estándar para todos sus hijos, Yahudim y gentiles, las leyes, ordenanzas y preceptos que les correspondan a cada comunidad en particular. Leyes que rigen a los gentiles. Las escrituras dicen en Hechos 15, 1 al 5, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los Yahudim querían que todos los extranjeros que recibieran el mensaje del Evangelio del ungido, el Mesías,
el Cristo, guardasen la Torá, la ley, los 613 preceptos y las costumbres y pactos de la nación Yaudín. Las escrituras dicen en Hechos 15, 4 al 6, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá, la ley, los 613 preceptos de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. La alta dirigencia de la iglesia estaba tratando de consensuar cuáles ordenanzas del pueblo santo aplican para regular a los gentiles y cuáles fueron dadas en exclusiva para ellos como nación. Las escrituras dicen en Hechos 15, 7 al 12, y después de mucha discusión en el concilio de Jerusalén, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Rey Yahshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Los apóstoles Pablo y Bernabé testificaron acerca de la gracia que el Eterno tenía con los gentiles, dándose la apertura a todos los pueblos de la tierra, a las buenas nuevas del reino, a todo aquel que acepte dentro de su libre albedrío al ungido, al Mesías, al Cristo, no teniendo Elohim acepción de personas, con quien acepte a su Hijo, testificaban Pablo y Bernabé. Tampoco ellos debían hacer acepción con los gentiles, poniéndoles cargas por demás exclusivas de la nación Yaudín. Las escrituras dicen en Hechos 15, 13 al 14, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Recordemos cuando en Hechos 10 el apóstol Pedro recibió la visión de los animales limpios e inmundos, y el Eterno le dio la revelación de no hacer acepción de persona. Y le encomendó que predique el Evangelio a ellos, siendo enviado por el Eterno al gentil Cornelio. Las escrituras dicen en Hechos 10, 28 al 29, y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón yaudín juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Continuando con el concilio de Jerusalén, las escrituras dicen en Hechos 15, 15 al 29, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Rey, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Rey, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la Torá, la ley, los 613 preceptos. Nos pareció bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Rey, Yahshua el ungido. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. A los gentiles se les instruyó, luego del concilio de Jerusalén, que se abstuvieran de comer lo sacrificado a los ídolos, comer sangre, comer animales ahogados, y se guardaran de fornicación. A los gentiles se les instruyó, luego del concilio de Jerusalén, que se abstuvieran de comer lo sacrificado a los ídolos, comer sangre, comer animales ahogados, y se guardaran de fornicación. Estas ordenanzas fueron adicionales a los 10 mandamientos que ya previamente tenían, mandamientos dados por el Eterno en Sinaí, mediante su siervo Moisés, y confirmado en todos los escritos del apóstol Pablo, como los de todos los apóstoles. Iniciamos precisando 2 grupos a los que Pablo predicaba, Yahudín y gentiles, y las confusiones que tenemos los cristianos cuando no identificamos estos 2 grupos por la diferencia en cómo se guardan las leyes por uno u otro grupo del cuerpo del ungido. Diferencia entre Yahudín y gentiles en cuanto a la ley. Las escrituras dicen en 2 de Pedro 3, 15 al 17, y tened entendido que la paciencia de nuestro Rey es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Los Yahudín acusan a Pablo de violar la Torá, los 613 preceptos que conforman la ley. Las escrituras dicen en Hechos 21, 20 al 21, cuando ellos lo oyeron a Pablo, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de Yahudín han creído, y todos son celosos por la Torá, la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los Yahudín que están entre los gentiles a apostatar, a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los Yahudín fueron informados de que Pablo enseñaba a los Yahudín que estaban dentro de los gentiles el no circuncidarse ni observar las costumbres de la nación Yahudín. El apóstol Pablo, como Yahudín, había sido circuncidado y observaba las costumbres Yahudín. Ahora bien, el evangelio que le predicaba a las otras naciones, los gentiles, no era para que observara la circuncisión de Abraham ni las fiestas Yahudín, sino la salvación mediante la muerte y resurrección de Yahshua el ungido. El error de Pablo, luego de haber recibido la autorización apostólica, fue intentar gentilizar a los Yahudín que estaban en medio de los gentiles. Pablo fue aconsejado por nacidos de nuevo Yahudín de que les hiciera ver a los ancianos Yahudín la autoridad bajo la que él y toda la iglesia estaba, que él sigue
observando la Torá. Hechos 25:8. Pero, en cuanto a los gentiles que no guardaran ni la circuncisión ni las costumbres propias de la nación Yaudín. Las escrituras dicen en Hechos 21:25, pero en cuanto a los gentiles que no han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. El tema por el que se está cuestionando al apóstol Pablo es por la circuncisión y por las costumbres yaudín dadas a ellos. A la iglesia cristiana gentil se le exonera completamente de la Torá, exceptuando el pacto de Oreb de Éxodo 20, 1-17, y solo añadiendo a la Torá el abstenerse de los sacrificados a los ídolos, la ingesta de sangre, el comer animales ahogados y la fornicación. Entendiendo ahora que existen dos grupos, yaudín y gentiles, veamos el tratamiento de Pablo sobre la doble nacionalidad de Timoteo, por jus sanguinis, derecho ciudadano por lazos sanguíneos. Las escrituras dicen en Hechos 16, 1-5, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer yaudín creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, conforme al pacto y tradición yaudín, ya que a este acuerdo se había llegado, por causa de los yaudín que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían ordenado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Las escrituras dicen en Romanos 3, 29-31, ¿es Elohim solamente Elohim de los yaudín? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Elohim es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo, hablando de agresiones y prisiones que había padecido por causa del ungido, recuerda que él observa la Torá, la ley. Las escrituras dicen en Hechos 24, 13-15, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas, el Tanat o Biblia hebrea, están escritas, teniendo esperanza en Elohim. Las escrituras dicen en Colosenses 2, 8-17, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el ungido, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del ungido, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder del Elohim que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del ungido. La sombra de lo que ya se cumplía en el ungido, el tiempo del cumplimiento de todos los ritos, de los holocaustos en él. El apóstol Pablo aclara a los gentiles diciendo, aunque nadie puede juzgarte por comidas, bebidas o días de reposo ceremoniales,
no el semanal. Recuerda que el cuerpo es del ungido y solo somos mayordomos. El apóstol Pablo defiende a los gentiles enérgicamente, excluyéndolos de la observancia de las leyes constitucionales de la nación Yaudín, exhortándoles solo a vivir de acuerdo con el pacto dado en Horeb, y por el cual se juzgará a las naciones, mostrando el pluralismo y la misericordia de Elohim con los gentiles. Al haber apartado Israel, Efraín, injertado y retornado los gentiles dentro de ellos. La nación Yaudí debe seguir observando la Torá, sus 613 misbat o leyes que apliquen, sus fiestas, las cuales representan las victorias que Yahweh Elohim les otorgó a través de su historia terrena, mientras representaron al Eterno en exclusividad como nación. El apóstol Pablo era el primero en observar todas las leyes. Él mismo afirmó, hablando de sí, que en cuanto a la ley, él era irreprensible, fariseo de fariseos. Las escrituras dicen en Filipenses 3, 4 al 9, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del ungido, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del ungido Yeshua, mi rey, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar al ungido, el Mesías, el Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del ungido, la justicia que es de Elohim por la fe. Repita conmigo, la justicia de Elohim es el espíritu de la ley, el propósito por el cual fue dada. Leyes de la Torá exclusivas para los Yaudín, no ordenadas a los gentiles, pero inherentes al ser humano, y que algunos gentiles han abrazado, aunque no se les exige por mandamiento. Tenemos dos ejemplos antes de que la ley fuera escrita en tablas: el diezmo no ordenado a los gentiles y el día de reposo semanal, ordenado desde antes de la Torá, la ley, el día de reposo y los diezmos, otra forma de adoración. El diezmo, los gentiles no se limitaban ni ajustaban al diezmo y ofrenda, Yaudín, sino que daban ofrendas entregando todo lo que tenían a los pies de los apóstoles, y nadie tenía en la iglesia necesidad de nada, ya que tenían todas las cosas en común. Las escrituras dicen en Hechos 4:32 al 35, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del rey Yahshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El llamado ahora no es a vender todo y entregarlo a la iglesia. Debemos dar a los necesitados, tanto dentro de la iglesia como fuera. El llamado y la gran pregunta es, ¿cuál es el uso que le damos hoy a los diezmos? ¿Los líderes están cubriendo en la manera de lo posible las necesidades de los hermanos? ¿O solamente escogen el cargo de apóstoles para ser posicionados ante los hombres, sin ejercer su misión de repartir para las necesidades, conforme a las entradas que perciben? Se ha levantado una doctrina diabólica completamente contraria a las escrituras, que enseña: si ves a algún hermano tener necesidad, es prueba del Eterno, y no debemos interferir en su proceso, afirman algunos, no asumiendo su responsabilidad. Las escrituras dicen en Mateo 5:42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Repita conmigo,
Al que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Hablando de Abraham antes de la Torá, ley. Las escrituras dicen en Génesis 14, 17 al 20, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Jacob, antes de tener hijos, antes de la Torá, ley. Las escrituras dicen en Génesis 28, 20 al 24, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amén. El día de reposo semanal, antes de la Torá, ley. Las escrituras dicen en Génesis 2, 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim el día séptimo, y lo santificó. Las escrituras dicen en Éxodo 16, 4 al 5 y 23. Y Yahweh dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. El Eterno habla refiriéndose al día de reposo semanal, antes de la ley escrita, de que él probaría al pueblo a ver si andaría en su ley. Esto antes de Moisés recibir las 2 tablas con los 10 mandamientos en Horeb, cuando la ley solo se conocía de forma oral. La presentación de los niños, exclusiva de los Yaudín. Las escrituras dicen en Marcos 10, 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Yahshua se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Elohim. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La presentación de los niños es exclusiva de los Yaudín. No es dado por mandamiento a los gentiles. El texto de Marcos 10, 13 al 16 es utilizado por algunos cristianos para justificar la presentación de los niños, asunto que está bien. Solo decimos que el texto no se refiere a los gentiles y que no es por mandamiento. Amén. Veamos la continuación del relato de Marcos, donde nos arroja más luz el texto. Las escrituras dicen en Marcos 10, 17, al salir él, esto es, porque estaba en la sinagoga, iglesia, donde no aceptan la entrada de los gentiles para seguir su camino. El ungido, el Mesías, el Cristo, estaba en la sinagoga o iglesia, como le conocemos, y le traían niños para ser bendecidos conforme al precepto de Moisés. En la iglesia Yaudín bendecían a los niños. La dieta kosher, exclusiva de los Yaudín. La dieta Yaudín es solo para ellos y está registrada en Levítico 11, 1 al 47. Ahora bien, si alguien entiende que esa dieta puede ser de bendición, ya que el Eterno se la dio a su pueblo, que la lleve. Amén. Pero no es por mandamiento para gentiles. Dentro del Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15, no se tomó en consideración este mandamiento de la dieta Yaudín. Más bien, a los gentiles se les exoneró de comida, lunas nuevas o días de reposo ceremoniales, las fiestas Yaudín. Lo que jamás se ha eliminado a los gentiles es el Shabbat,
reposo semanal o séptimo día, contenido en las tablas de los 10 mandamientos que Moisés puso en el arca del pacto, y con que el ungido, el Mesías, el Cristo, juzgará al mundo en su segunda venida. Shalom. Si deseas, puedes apoyarnos, puedes suscribirte al canal, darle me gusta, compartir. También puedes visitar mi sitio web www.vivificadosporelconocimiento.org, donde podrás descargar mi libro gratuitamente en formato PDF y ampliar cada uno de los temas y exposiciones que realizamos por esta vía. Estamos trabajando para tenerlo también como audiolibro de manera gratuita, en la medida en que el Padre nos vaya permitiendo. Amén. Agradecemos tu colaboración, también el apoyo al permitirnos servir de aporte y edificación a tu vida de una u otra forma. Un abrazo. Shalom.